Jugué cerca de 125 veces el evento de Grito de Gárgola en Warframe y conseguí más de 500 astillas grotescas en menos de 20 horas. Así que aquí tienes un resumen de todo lo que aprendí para acelerar este farmeo. Comenzaré con lo más general. La misión Efervo del evento Grito de Gárgola está completamente pensado para realizarse en escuadrón. Ir con uno organizado previamente hará que el farmeo de las astillas grotescas sea un 200% más rápido. Si eres un sabio ermitaño que farmea en solitario, te recomiendo que te lo pienses 2 veces para mantener tu salud mental intacta. Otro punto a tomar muy en cuenta es que es un farmeo pensado para esforzarte al máximo. Llevar un equipamiento adecuado para la ocasión es casi que obligatorio. El motivo de esto es que para alcanzar una cantidad decente de astillas grotescas en un corto lapso de tiempo, deberás jugar siempre en modo camino de acero, principalmente porque la cantidad que se dropea del recurso varía de manera abismal. Por hacer el evento en modo normal, obtendrás de 1 a 3 unidades del recurso astilla grotesca. Por otro lado, jugando en camino de acero, las cantidades aumentan de 3 a 5, lo cual en un principio no parece mucho, pero a la larga, claro que lo agradecerás. El escuadrón perfecto para la misión es uno con 2 jugadores recolectando los ojos de murmullo. Los otros 2 jugadores deben ir a derrotar al ángel del vacío para al final ambas partes terminar sus tareas casi simultáneamente y encontrarse en el punto de combate con el fragmentado, derrotarlo lo más rápido posible con ayuda de habilidades como rugido de Rhino o castigar de Oberon, acompañado de su aumento claro. También podría ser eclipse de Mirage con su aumento, aunque como dije en mi vida anterior, los escenarios de combate tienen muchas sombras, por lo cual el bonus de daño será muy inconsistente. Las habilidades mencionadas anteriormente van muy bien para potenciar el daño de todo el escuadrón. Para los jugadores que recolectan ojos de murmullo, los Warframes ideales son Wukong y Titania. En cambio, para derrotar al ángel del vacío, ya es un poco más flexible la tarea, pero igual una Wisp de soporte en general te vendrá muy bien. Un dato importante acerca de los ojos de murmullo es que su recolección se divide en 3 fases. La primera de 0 a 8 ojos de murmullo, en la que solo se puede activar un vitreo. En la fase 2 de 8 a 18 se pueden activar 2 vitreos y en ocasiones 3. En la tercera fase, que va de 18 a 30, se pueden activar hasta 3 vitreos. Así que atento a este dato, ya que así, manteniendo el máximo número de vitreos, disminuyes bastante el tiempo de la recolección de los ojos de murmullo. La única manera de conseguir tiempos exageradamente cortos como los 5 o 4 minutos para completar Efervo es ir en escuadrón y enfocarte únicamente en los objetivos de la misión, dejando de lado el recolectar el recurso boca e ignorando a cualquier enemigo que no sea obligatorio de derrotar. Si eres lo suficientemente distraído para no saber acerca de cómo intercambiar tus astillas grotescas por los arcanos de las llanuras de Eidolon o del evento en general, puedes mirar el video que te dejaré en la descripción. Una vez te hablé de lo que sería ideal para hacer tu farmeo al máximo potencial, toca hablar de la realidad. La verdad de muchos jugadores en Warframe es que difícilmente se puede encontrar un escuadrón que pueda organizarse de la manera adecuada. Motivos para esto sobran, pero aún queda una esperanza, a la que en lo personal me aferré bastante. Esta esperanza son las partidas públicas. El jugar en una sala pública me ayudó a conseguir las astillas grotescas necesarias para nunca más volver a jugar la misión Efervo. Luego de probar diferentes combinaciones de arsenal, encontré algunos equilibrios perfectos entre mantener un buen tiempo si se tiene que cargar el equipo a la espalda o para potenciar a un escuadrón que de por sí ya era bastante fuerte. Un factor importante para ser un 200% mejor en Warframe y en la vida es suscribiéndote al canal y dejando tu respectivo like y comentario solo si este video te está siendo de utilidad. Así me ayudas muchísimo, aunque claro, si quieres apoyarme de manera directa, puedes volverte miembro del canal y ser parte literalmente de cada uno de mis videos. El primer Warframe que utilicé para esta tarea fue Wukong, al cual cambié su cuarta habilidad por la habilidad del Minto de Oberon con su respectivo mod de aumento, además de equiparlo con mejoras para la duración y fuerza de habilidad. La build es un tanto única, ya que sirve perfectamente para este farmeo. Acompañé a Wukong con la Vulture Prime Incarnon como el daño principal, Nukor Kuba en el arma secundaria y como arma cuerpo a cuerpo llevé la Bastilov, como ya imaginas, para quitar la armadura. El daño elemental que mejores resultados me dio en esta
esta misión es el daño corrosivo, por lo cual lo recomiendo bastante. La mecánica de juego con Wukong es simple, consiste en usar la segunda del Warframe para moverte por todo el mapa fácilmente, dejando las tareas de combate a los demás y centrándote en recolectar los ojos de murmullo, lo cual podrás hacer muy fácil ya que estos ojos de murmullo pueden ser recolectados incluso sin salir de la segunda habilidad de Wukong. Igualmente, si notas que a tus aliados de escuadrón les falta potencial ofensivo, tienes la Voltor Prime Incarnon para limpiar el mapa, o el daño de radiación extra que otorga la habilidad del Minto de Oberon. La build que uso de la Voltor la miras en pantalla. Ten en cuenta que no usé modificadores que aumenten la cadencia de fuego, ya que llevo aceleración arcana al máximo en el Warframe, que es posible gracias a este evento y otorga un 30% de probabilidad de dar un 90% de cadencia de fuego para armas primarias. También equipé un agrietado que tenía olvidado, aunque en realidad no es muy bueno. Si no tienes un agrietado, puedes solo agregar el mod portador de tormentas para lograr el daño corrosivo. Recuerda siempre activar el daño de radiación extra que aporta la habilidad del Minto cuando enfrentes al fragmentado, ya que es la razón del por qué cae tan rápido. La Bastilock únicamente cumplirá la función de quitar la armadura al Ángel del Vacío. El segundo Warframe que probé fue Bolt con la habilidad Rugido de Rhino, que a decir verdad, me sorprendió bastante lo bien que controla a los enemigos de la misión y también lo sencillo que vuelve el combate contra el fragmentado. Si debo resaltar uno de ambos, sería el último, ya que el escudo de Bolt, además de agregar un daño extra de electricidad, lo protege de algunos ataques molestos del fragmentado, aunque debo decir que con la build de fuerza, duración y rango de habilidad que usé, sí debes cuidarte del enemigo. Si te confías, puedes ser derribado con cierta facilidad. Aclaro que esta build requiere de al menos un fragmento de arconte celeste Tau forjado, que aumente su capacidad máxima de energía. Yo llevo dos normales porque en su momento no tenía uno Tau forjado. Los demás espacios los puedes usar con fragmentos carmesí que aumenten la fuerza de habilidad. Para esta build precisa, no veo conveniente usar ninguno de los nuevos fragmentos de arconte. Acompañé a Bolt con la Soma Prime Incarnon como el daño principal. Como arma secundaria llevé la Cyclone Tenet, que para mi sorpresa, funciona mejor que la Nokor Kuga. En el arma cuerpo a cuerpo repetí la Bastilock para la armadura del Ángel del Vacío. La build de la Soma comparte características con la de la Voltor, aunque este es un tanto peculiar gracias a la última evolución Incarnon. En específico, la mejora Aflicción Fatal cumple un rol similar al mod Actitud Galvanizada, lo cual crea una sinergia muy fuerte con un agrietado que tenía olvidado. A diferencia del agrietado de la Voltor, este Riven no está tan mal. Al final me deja un multiplicador crítico de 11,8 en el modo normal del arma. Ya en el modo Incarnon aumenta hasta un 13,4, además que me permite agregar un buen daño de radiación al arma. Recuerden que siempre que no tengan un Riven, pueden optar por agregar estadísticas como multidisparo, cadencia de fuego o incluso cambiar la última evolución por otra variante y usar el modo Aptitud Galvanizada. La Cyclone Tenet lleva una build de full estado, con daño de calor y corrosivo. La mecánica de juego con el Warframe, aunque creo que está por demás, igual la menciono. Nada más iniciar la misión, activas la velocidad de Bolt, activas el escudo y lo recoges para siempre mantener el daño extra al usar cualquier arma. Si necesitas más daño, usas la habilidad del Minto. Por último, si los enemigos se acumulan demasiado, tienes la cuarta habilidad para controlarlos fácilmente. Para terminar, como recomendaciones finales, el Warframe que resalta mucho entre la comunidad para realizar este farmeo es Titania, que en lo personal, si la tuviera bien mejorada, no hubiera usado mucho más de lo que la usé. Considero que es el mejor Warframe para hacer este evento, ya que sobresale en cada una de las diferentes tareas que conlleva la misión, pero igual coméntame cuál es tu favorito para farmear astillas grotescas. De acuerdo, lo haré. Las armas que al parecer van muy pero muy bien son la Torrid con su adaptador Incarnon y la Okukor. Otro dato importante pero que no recomiendo es que puedes dejarte el Ángel del Vacío sin derrotar para terminar más rápido la misión, pero te perderás de ver tu inventario así de lleno de plumas del vacío, lo cual no es solo por pura estimulación visual. Tranquilo, amigo, solo está haciendo su arte, ¿verdad, Homero? ¡Oh, sí! ¡Arte! Sino que también es mucho platino si compras los arcanos adecuados. Hablo de moda aumentada y restaurativa que están por arriba de los 120 platinos en su rango máximo. Los arcanos que no puedes dejar pasar son Energizar Arcano, Vengador Arcano, Aceleración Arcana, Velocidad Arcana y Ataque Arcano, priorizando el primero en ser mencionado y descendiendo en importancia.
Sin más que decir, te habló Berserk999. Espero que el video te haya gustado y más que nada, espero te haya sido de utilidad. Si fue de esta manera, me ayudas bastante regalándome tu comentario y tu like, además de suscribirte y activar la campana de notificaciones para estar al tanto de mis nuevos videos. Recuerda unirte a la comunidad de Discord para poder consultar diversas builds de Warframes y armamento únicas que comparto constantemente. Nos vemos en un próximo video. Bye.